Bienvenidos a este capítulo tan especial. Yo, Nicole Gordillo, me encargaré de compartir con ustedes el cuento Autobiografía literaria de Tingun Babesque, exdirector del Gusderumfudel, cuyo autor es Edgar Allan Poe, escritor, poeta y editor crítico literario, conocido principalmente por sus relatos de terror y misterio. La historia trata sobre Tingun Bob, un joven que sueña con ser poeta y director, apoyado por su padre. Pero, sin embargo, al descubrir que su talento es limitado, empieza a copiar el trabajo de otros. Logra publicar en Lollipop, pero se muestra ingenuo y manipulable ante el director. Tingun, deseoso de fama, incluso se deshace de su padre, siguiendo los consejos de su ídolo. Poco a poco, gana reconocimiento, se proclama un genio y llega a convertirse en heredero del periódico. Para que puedan entender la historia, mencionaré los aspectos relevantes que marcaron al personaje. Primero, Tingun, al compartir su sueño, cuenta con el apoyo de su padre, pero al descubrir que realmente no es muy talentoso, recurre al plagio, lo cual lo lleva al fracaso. Pero con la ayuda de su padre, vuelve a intentarlo y logra llamar la atención del director de Lollipop, quien se aprovecha de su ingenuidad. En aquella etapa podemos ver que es sumamente influenciable ante figuras de poder, incapaz de aceptar críticas y actúa de manera impulsiva y vengativa. Bajo la guía de el señor Crab, se convierte en crítico, pero su ego crece y termina siendo desleal, incluso con su propio padre. Finalmente, alcanza la fama como heredero del Lollipop, proclamándose genio, aunque oculta su orgullo bajo una falsa modestia y prioriza la cantidad sobre la calidad de su obra. El protagonista de la historia me parece un personaje muy ambiguo, porque constantemente se anda contradiciendo a sí mismo. Primero, se fija como alguien no tan bueno, pero después se llama genio. Y así se ven varios ejemplos durante la historia. Por ello me parece muy importante el analizar sus actitudes y acciones. Primeramente, el protagonista darse cuenta que no era muy bueno en la poesía, pero ya le había prometido a su padre que sería el padre de un genio y lo llenaría de orgullo. Por eso, diría yo, en un principio decidió copiar el trabajo de otros para no decepcionarlo. Además, fue tan influenciable con el señor Kraft porque aunque aparentaba seguridad y un gran ego frente a los demás, en su interior sabía que no era un buen poeta. El hecho de tener al director de Lollipop cerca le dio una nueva perspectiva. Pensaba que si seguía sus consejos podría obtener su favor y conseguir beneficios, incluso sin ser talentoso. Veía en él todo lo que deseaba ser, una persona poderosa, y que el señor Kraft elogiara su trabajo después de haber recibido tantas críticas lo hizo sentirse validado. Por otra parte, llegó a traicionar a su propio padre, porque su ambición de fama y poder resultó más fuerte que su lealtad. Ya con el respaldo del director, no quiso arriesgar lo que había logrado en la industria literaria. Finalmente, cuando se proclamó genio, lo hizo para ocultar su inseguridad bajo un ego exagerado. En el fondo, seguía sintiéndose inferior. Se convenció de que podía escribir cualquier cosa y aún así obtener reconocimiento y dinero. La vida de
Edgar Allan Poe fue muy diferente a la del protagonista. Aunque ambos compartían el deseo de ser poetas, considero que Poe plasmó en la narración su propia necesidad de aprobación paternal, ya que es sabido que tuvo una relación conflictiva e inestable con su padrastro. Esto se refleja en el protagonista, quien ve y busca en el señor Kraft una figura casi paterna, cuya opinión lo haga sentir valioso. Poe nunca contó con el apoyo de su padre y vivió múltiples dificultades económicas, mientras que Tin Bob sí recibió inicialmente el respaldo de su progenitor. Además, Poe poseía un talento auténtico, original y creativo, mientras que Tin Bob no era un verdadero poeta, sino alguien caprichoso que recurría al plagio, la falsedad y la ambición desmedida. Lo que ambos tienen en común es la necesidad de reconocimiento en el mundo literario. Poe lo buscaba con el propósito de vivir de su vocación como escritor y dedicarse al arte que amaba. En cambio, Tin Bob lo hacía principalmente por poder, dinero y fama. Finalmente, la ironía es evidente. A pesar de carecer de talento, Tin Bob logró prestigio, riqueza y todo lo que deseaba, mientras que Edgar Allan Poe, siendo un verdadero genio, no alcanzó sus sueños. Finalmente, la lectura crítica es importante porque nos permite analizar más allá de lo que aparece en la superficie de un texto, cuestionando los valores, intenciones y mensajes de los personajes o del autor. Gracias a ella podemos reconocer, por ejemplo, cómo en la historia de Tin Bob se refleja la necesidad de aprobación y la ambición del protagonista, en contraste con la vida real de Edgar Allan Poe, marcada por la búsqueda genuina de reconocimiento literario. De esta forma, la lectura crítica nos ayuda no solo a comprender mejor la obra, sino también a reflexionar sobre la ética, la autenticidad y el sentido del arte.